vamos a hablar de un síndrome, un síndrome que es el síndrome del intestino corto. Si yo se los nombro así, seguramente mucha gente no lo conoce. Por eso vamos a charlar con una especialista en el tema. Estamos en contacto con la doctora Verónica Busoni, que es médica pediatra y gastroenteróloga, es jefa de gastroenterología y patología pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Doctora Busoni, ¿nos está escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Gus la saluda, un placer saludarla para charlar por este tema, tal vez poco conocido, ¿no? Para nuestros oyentes. ¿Usted nos podría decir de qué se trata esto del síndrome del intestino corto? Sí, en realidad es poco conocido porque es muy poco frecuente. Ajá. También, ¿sí? Y se da por algún motivo, un paciente requiere una resección intestinal, ¿sí? Que provoca un gran déficit y una dificultad importante para la absorción de los nutrientes y de los fluidos y electrolitos. Sí. Y entonces el paciente requiere nutrición parenteral, que es decir, recibe la nutrición a través de un suero, ¿sí? Un suero especial que va por un catéter especial. Normalmente el intestino, ¿qué longitud tiene? Bueno, yo soy pediatra y les cuento un poco cómo es en pediatría, ¿no? Ajá. O sea, el síndrome de intestino corto en el 80% de los casos se da en el primer mes de vida, ¿sí? Por una causa congénita o una causa adquirida, pero sí en el neonato, ¿sí? Ah, perfecto. Digamos, por algún motivo que puede ser o algo adquirido o una malformación congénita, requieren una cirugía para resecar el intestino. Ah, ¿sí? Perfecto. Entonces, de esa manera el paciente se establece lo que se llama una falla intestinal crónica, que implica que el intestino que le quedó no le alcanza para absorber todos los nutrientes que necesita para mantenerse saludable y crecer. Entonces es necesario poner una parenteral, que es como llamamos la nutrición parenteral, que la alimentación va por este suero, ¿sí? Por este suero que va un catéter que va directo al corazón. Un suero, un catéter directo al corazón se coloca. Sí, porque no es un suero como el que conocemos del brazo, sino que tiene que ser un acceso venoso central, como que va más hacia la aurícula. Ah, perfecto. Y esto, bueno, obviamente requiere una cirugía, ¿no? Para poder conectarle este catéter, y ese catéter va a quedar permanentemente en ese chico. O sea, estos catéteres se colocan por supuesto bajo anestesia general, que se colocan por punción y quedan en forma permanente, pero a veces no tan permanente porque a veces se pueden complicar, se pueden infectar, se pueden tapar y pueden necesitar retirarse, colocar otro nuevo. Ajá. Es bastante complicado y la calidad de vida tanto del paciente como de la familia se ve afectada, porque son pacientes que, bueno, esto que te comentaba sucede en la etapa neonatal y esto está en la neonatología, ¿sí? Sí. Una cosa que no te comenté es que mayormente se da mucho más frecuente en pacientes prematuros. Ajá, correcto. Entonces, en este contexto se encuentran internados y hasta que se estabilizan pasan varios meses para poder irse a la casa con la nutrición parenteral. Una vez que se van y tienen una vida lo más, digamos, normal posible, de todas maneras necesitan conectarse varias horas al día para poder recibir la nutrición que no pueden recibir por boca. Claro, eso es un tema. Y esto debe ser controlado, me imagino, por una nutricionista. Es un tema me imagino, muy complicado. Sí, es controlado mayormente, o sea, lo que está, digamos, recomendado a nivel internacional es que el manejo de estos pacientes que son muy complejos sea dado por un equipo multidisciplinario con experiencia en el manejo de estos temas. Donde está la nutricionista, como bien dijiste, una médica especialista en nutrición que es la que maneja los componentes de la nutrición parenteral, el gastroenterólogo, cirujanos, o sea, son muchos los problemas que tienen estos pacientes y que necesitan el abordaje de todos estos especialistas. ¿Y esto lo tiene que llevar de por vida? Por suerte, la mayor parte digamos, si uno tomara todos los pacientes que dependen de nutrición parenteral, a medida que pasa el tiempo,
un buen porcentaje logra adaptar el intestino que le quedó para optimizar su función y lograr suspender la nutrición parenteral. Pero hay otro porcentaje de pacientes que en realidad permanecen dependientes de nutrición parenteral y otro porcentaje de pacientes que nunca van a poder dejar la nutrición parenteral porque no tienen prácticamente intestino residual. Es tremendo esto, ¿no? Toda la vida con esto. Sí. ¿Hay alguna sustancia? No es nada fácil. No es nada fácil. ¿Hay algunas sustancias que pueden ayudar a que ese intestino pueda mejorar su absorción? Sí, o sea, por un lado, hay muchas intervenciones que el equipo puede realizar, tanto del aspecto nutricional, farmacológico, como incluso quirúrgico, para mejorar la función de este intestino que quedó. Seguramente tu pregunta va orientada hacia una nueva molécula que se aprobó en Argentina en noviembre del 2019, que se llama teduglutide, que es como el análogo de una sustancia natural que se fabrica en el intestino, que lo que hace es justamente potenciar la capacidad absortiva del intestino de una manera muy eficaz y también enlentece la motilidad del intestino, lo cual hace que ese intestino pueda absorber más aún. Bien. Y realmente nos ha dado, digamos, mucha satisfacción, digamos, en cuanto a los resultados, ¿no es cierto? Bien. De todas maneras, estos pacientes, aunque logren, digamos, lo que logra esta molécula es reducir el requerimiento de nutrición parenteral, el requerimiento de volumen, de pronto el requerimiento de días, tal vez se pueden suspender un día, se baja el volumen, son menos horas conectados, eso impacta mucho en la vida, en la calidad de vida del paciente y de su familia, ¿no es cierto? Claro. Y en algún pequeño porcentaje también hasta se podría llegar a lograr suspender la nutrición parenteral. En algunos casos, bueno, es decir que tiene, digamos que está teniendo algún éxito, ¿no? Algo positivo. Sí, seguro, la verdad que es esperanzador. De todas maneras, como el otro día me preguntaban, digo, no es que se termina todo, vos decís, listo, anda tranquilo por la vida porque ya está. No, son pacientes que digamos, si bien se puede lograr optimizar la función de este intestino, son pacientes que siguen requiriendo controles, porque realmente no tienen todo su intestino, hay que controlar todos los micronutrientes del laboratorio y pueden seguir teniendo problemas, pero realmente la calidad de vida impacta muchísimo porque imagínense que si un paciente se conecta todos los 7 días de la semana durante 12 horas y logra conectarse menos horas, sí, puede ser 20 horas, algunos, los más chiquititos necesitan más tiempo porque no pueden estar desconectados muchas horas, depende también de las pérdidas que tengan, es bastante complejo, pero realmente si un paciente se conecta todos los días de la vida, muchas horas, y logramos reducir esas horas, o incluso hasta suspender un día, o bueno, en algunos casos como hemos logrado suspender definitivamente la nutrición parenteral, imagínense que la verdad que es un avance, independientemente que tenga que seguir viniendo a control, la verdad que es un gran avance. Ahora, una pregunta ya más operativa. El chico se le da la alta, por ejemplo, puede seguir en casa, y esto se maneja. A ver, me imagino que los tratamientos son muy caros, las obras sociales, los prepagos, ¿el Estado se hace cargo de todo esto? Sí, mire, tenemos pacientes con obras sociales, cuesta un poco lograr la autorización, pero hemos logrado en varios pacientes autorizarlo, incluso tenemos paciente, digamos, un paciente que el Estado se ha hecho cargo también de digamos, de la autorización de la medicación. Claro. Está, decir que también eso, porque yo me imagino los trastornos, ¿no? De una familia, a lo mejor de una clase social media, baja, que bueno, que le cuesta acceder a este tipo de cosas, ¿no? Tal cual, incluso la nutrición parenteral es muy cara. Claro. Creo que cualquier familia, digamos, sea del nivel que sea, creo que es casi imposible solventar el costo de lo que implica tener una nutrición parenteral diaria en el domicilio. Claro, es tremendo.
Es muy, tremendo. muy caro. Y los chicos, doctora, sí, a ver, a pesar de toda esta situación, ¿pueden llegar a crecer, desarrollarse bien? Porque yo me imagino un chico ir a la escuela, bueno, sí, irá las 4 horas a la escuela, pero después tiene que volver. Si está con 10, 12 horas con la nutrición parenteral, les queda... En general lo tratamos de hacer durante la noche mientras duermen. Claro. Como para que durante el día pueda ir al colegio y tener una vida lo mejor posible, porque ese catéter se desconecta y quedan, digamos, libres. Claro. Y pueden ir al colegio, pueden venir al control, o sea, se tienen que desconectar para movilizarse. Claro. Entonces, en general, uno intenta hacerlo de noche, así mientras duerme pasa la alimentación. Claro que sí. Y durante el día queda más libre. Tiene una vida. ¿Tenemos un registro de pacientes? ¿Cuántos tenemos más o menos? Mire, hay un registro internacional que demostró una incidencia de 24.5 casos cada 100.000 recién nacidos vivos. Ajá. Se sabe que en los prematuros, digamos, es mucho más alto esta incidencia, y en Latinoamérica estamos trabajando con un registro de pacientes con intestino corto, pero bueno, todavía no tenemos los datos precisos de nuestra región, ¿no es cierto? Claro, correcto. Esto que le comento es un estudio en Canadá. En Canadá. Pero bueno, pero son poco frecuentes. Doctora Busoni, muchas gracias por su tiempo. La verdad que nos puso al día un poquito con este tema, que es poco conocido, poco conocido, sí. Como usted bien dijo, porque es poco frecuente. Pero bueno, es bueno que la idea nuestra de nuestro programa es que la gente, los oyentes se informen, que sepan sobre estos temas. Así que muchas gracias. Saber que hay familias que pasan por esto que realmente es muy duro. Sí, bueno. Me imagino que es muy difícil. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. No, de nada, le mando un saludo y muchas gracias a usted por su contacto. Por favor, un abrazo. Muy bien, doctora Verónica Busoni, nos habló de este síndrome del intestino corto, que se da en chiquitos, en recién nacidos, en prematuros.